Sí, se triplicó, se quintuplicó ese sonido, reverberó. Vale. Ahí, ahí está Gilmar. Buenas noches. Buenas noches, Gilmar, ¿cómo te va? Bien, Jóvenes. bien, ¿cómo va todo? Bueno, Estoy ya esperando que se estamos, conecte ya los estamos al demás. aire, creo. Sí, estamos al aire, en efecto. Bueno, entonces, don Rodrigo, otra vez. Señor, Entonces, vimos una cantidad de películas. ¿Quién nos va a acompañar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Un rato. la idea es que hoy hablemos con el profesor José Antonio Caicedo. El profesor José Antonio Caicedo es un sociólogo de la Universidad del Valle. Pues hoy en día él tiene un papel importante en la Universidad del Cauca a propósito de la cátedra afro que tiene a su cargo y que suele ser a propósito de la vida ahora de Rogerio Velázquez. Pues el profesor Caicedo estudió en Ecuador, estudios latinoamericanos, y además hace parte del Centro de Memorias Étnicas, que pues ha venido haciendo una labor súper importante a propósito pues de lo que somos, ¿no? Y de ese país que ha sido un poco ignorado a propósito de lo que comentamos anoche, de la creación del Estado-Nación, que intenta omitir o más bien generar un blanqueamiento en el territorio colombiano. Y pues esa es la tarea, tener voz. El profesor está dando un poco en conectarse, pero esperemos un momento. Yo también ya le estoy avisando por acá, a ver qué pasa. Eso sería lo que teníamos que conversar con él un poco. Y a propósito, hablaremos del cortometraje Sueños Baldíos, que pues pone de manifiesto un par de circunstancias súper críticas en nuestro país, que es por un lado pues el racismo incluso sistematizado del territorio colombiano y del conflicto que pues impera todavía y pues parece que va a ser bien difícil superar. Vale. Gilmar, ¿vos haces parte del palenque universitario? Gilmar, ¿haces parte del palenque universitario? Se nos Buenas fue. noches. Sí, claro, yo hago parte de Palenque Universitario desde el año 2007. Soy cofundador de Palenque Universitario. En ese tiempo, pues empezamos con otro nombre. Era Movimiento Juvenil Universitario Afrodescendiente del Cauca y fuimos cambiando de nombre, pues a medida que eh, pasaron diferentes personas y nos fueron comentando sobre la importancia de los palenques, sobre todo el profesor Teorio Pérez Prilla. Entonces ahí decidimos cambiar el nombre a Palenque Universitario. ¿Usted de dónde es? ¿Dónde nació? Yo soy de López de Micay, Cauca. De la cabecera de San Miguel. ¿Cómo es que llama la cabecera de López? San Miguel, exactamente, San Miguel, por mi familia es de una quebrada que se llama El Gallo, una vereda que se llama Llevo aquí pues desde los 10 años, llegué a estudiar al Colegio del Liceo Nacional. Ahí fue que tuve la oportunidad de conocer a Rodrigo. Somos muy amigos desde ese tiempo. Bueno, y eso de venirse a vivir a Popayán, a una ciudad que no es Cali, que tiene mucho más movimiento y más presencia de lo afro, hace, o sea, Popayán, a pesar de estar al interior del Cauca y el Cauca ser un departamento diverso, en muchos de los casos no tiene, o incluso cuando usted llegó no había mucha población afro. Ahora hay mucho más población afro en Popayán. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, pues es bastante complicado uno venir a otra cultura, otra forma de ver las cosas, ¿no?
como usted dice, pues en ese tiempo sí había unas cuantas personas conocidas acá, no había tanto como ahora, pero era como un referente venir acá a estudiar. Además, pues acá teníamos algunos familiares y se nos presentó, digamos, la oportunidad. Pero claro, es difícil uno llegar a los 10 años acá a una ciudad como Popayán, donde se evidencia bastante la cuestión del racismo, que incluso la vivimos. Yo llegué a estudiar aquí con mi hermano y la vivimos bastante en el colegio, sobre todo por parte de algunos docentes, de dos profesores específicamente. Entonces es algo bastante complicado, pero también que lo anima a uno a seguir luchando contra este racismo, pues que se vive acá, y a conformar diferentes grupos, a apoyar a la gente que llega, ¿sí? Y a luchar contra el racismo estructural, sobre todo que se presenta a nivel del país. Vale, Gilmar. Rodrigo nos presenta quién va llegando a esta conversación. Sí, pues hicimos extensiva la invitación pues al palenque universitario. Pues como Gilmar decía, pues tuvimos la oportunidad de conocernos en el colegio y pues gracias al baloncesto pues hemos logrado mantener pues el enlace, entre otras cosas, pues, porque pues además yo a Gilmar lo estimo un montón, estoy al tanto de su liderazgo. Entonces la invitación extensiva se hizo a otros miembros del palenque y en efecto pues aquí ya tenemos al profe José Antonio Caicedo, del cual pues ya yo dije algo, pero sí nos gustaría que nos contara un poco de su labor, de lo que ha estado haciendo como académico, a propósito de la afrocolombianidad. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor. Bueno, ¿cómo están? Pues bueno, a ver, pues yo creo que algunos saben, pues o conocen el trabajo que hemos venido realizando desde hace más o menos unos 10 años en la Universidad del Cauca, en el en temas obviamente relacionados con la educación, la cátedra, los procesos afro en general. Y una de las propuestas que hemos venido desarrollando ya hace 5 años, en marzo, 5 años, es la propuesta de la cátedra afrocolombiana Rogelio Velasco Murillo, pues a través de la cual hemos articulado varios espacios de formación, tanto interna dentro de la universidad como externa. Y digamos, es un espacio que hemos consolidado con el equipo del Centro de Memorias Étnicas, la profesora Elizabeth Castillo, otras colegas de la universidad y fuera de ella, Sandra Diana Tito, Lady Romero, y pues año a año convocamos a un evento en el marco de la Semana de la Profesionalidad, como un espacio que oferta la universidad a la comunidad en general para discutir diferentes temáticas en torno a los asuntos, a los debates de las poblaciones afro y venimos trabajando en el marco del programa de formación humanística FIC, la asignatura de afrocolombianidades contemporáneas, cuya función o cuyo objetivo fundamental es abrir también un espacio de discusión, de formación a los estudiantes de todos los programas, pues pensando en hacer visibles, ¿no? Los problemas de racismo, la discriminación, cómo los estudiantes que pasan por estos espacios no afros pues tengan un nivel de sensibilidad sobre las problemáticas de la discriminación racial y a los estudiantes afros de contribuir a sus procesos de autorreconocimiento, fortalecimiento del autorreconocimiento.
Pero pues obviamente el trabajo que hacemos del Centro de Memoria hemos acompañado una serie de procesos, de maestros, fundamentalmente empatía, en Guapi, en Timbiquí, en López, en el norte del Cauca, en la capitanía de Tierra Adentro, en Tajibío, en Popayán y Santander de Quilichao, así como en algunos otros contextos de la ciudad, del país, pues porque es parte pues, de nuestro compromiso. Yo soy un profesor negro, afrocolombiano, y obviamente creo que eso tiene unas connotaciones distintas en el sentido pues, de que asumo una responsabilidad y una especie de militancia académica con estos asuntos dentro y fuera de la universidad. Y esta semana, pues, la semana pasada, en el marco pues, de este contexto, de esta coyuntura tan terrible que ha sido pues, la pandemia, hicimos un evento virtual como ha sido la dinámica en estas circunstancias, la sexta versión de la Cátedra de Estudios Afrocolombianas, de Cátedra Afrocolombiana, perdón, Rogelio Velázquez, tratando pues de no perder el hilo que hemos venido manteniendo a lo largo de estos años y con la certeza y la convicción de que estos espacios, si bien es cierto, son pocos para todo el trabajo que hay que hacer de cara a transformar o por lo menos tener el debate dentro de la universidad y en la comunidad en general, pues nos convocó a hablar sobre el tema de los derechos, los reconocimientos o el trámite de esos reconocimientos jurídicos en el marco pues de esta proclama del, del proyecto de los afrodescendientes, el diseño de los afrodescendientes como una agenda global en la cual pues nosotros no es que estemos inscritos directamente, pero pues, también la asumimos como parte de la agenda internacional y como siempre en la cátedra pues hemos contado con la participación de académicos, militantes, maestros, afrodescendientes fundamentalmente, pues, que es como el escenario con el cual surgió la cátedra y que se convierte pues, como en una especie de tribuna pública para que muchas personas, mujeres y hombres que están trabajando en estos ámbitos puedan tener ese espacio de discusión y discusión. Y pues por otro lado, pues todo el trabajo que hacemos en la licenciatura en educación, paulatinamente se ha ido introduciendo el tema afro-colombiano en la agenda, en la política curricular, en los planes de estudio. Son acciones que tenemos eh, sabemos que son acciones todavía muy limitadas, muy marginales entre el campo de la formación universitaria, pero que de a poco pues hemos ido caminando de cara a que estos asuntos cada vez adquieran una connotación más importante, que sean más visibles. Y creo que de esa manera pues, hemos venido también contribuyendo a que, por ejemplo, en el espacio nuestro, la universidad, donde trabajamos, donde accionamos académica y también políticamente, pues, hay que decirlo, que estos asuntos empiecen a tener una mayor presencia y de alguna manera ir transformando o por lo menos ir colocando en la escena universitaria estos asuntos como la discriminación racial que, como vemos, tanto en el mundo como en nuestro departamento, en nuestro país, no pasa. Facetas regionales y globales. Y pues ese es el trabajo que hacemos, además de los ejercicios pues, de producción académica e investigación que hacemos pues no como un ejercicio objetivista, ¿cierto? O positivista, sino básicamente como una forma de ir construyendo una agenda colectiva y diversa que nos permita cada vez más caminarnos a un proyecto más incluyente, más pertinente,
sobre lo que por este camino que hemos venido construyendo y andando. Esas son como acciones muy generales y pues por supuesto esto lo hacemos no solamente, y eso es muy importante, con cierro esta participación, la primera participación, no lo hacemos solo en el marco de la sociedad. Esto es una acción y una agenda que se hace todos los días. Porque el problema que heredamos de hace 4 siglos sigue vigente todos los días en las aulas, en las oficinas, en las calles, en la vida cotidiana, en la vida familiar, en los currículos, en los rituales institucionales. José Antonio, muchas gracias. Bueno, Entonces, a propósito, nos acompañan pues muchos más amigos y amigas. Está Geneider hace parte del Palenque y también Gilmar invitó pues de una manera muy amistosa al amigo Jorge Fernando Riascos. Entonces, por favor, si pudieran presentarse, Geneider y Jorge. Sí, perdón. Muy bueno. Lo siento, no fue mi intención omitir a Cris, a Daniela. Ella nos acompañó la noche anterior. Lo siento. Es que ya hace parte de esto ella. Por eso fue que la omití, pero no fue esa mi intención. Muy buenas noches, mi nombre es Edgar Lucía, soy integrante del colectivo Palenque, soy relativamente nuevo, puedo decirlo. De por sí me interesa mucho, demasiado el tema, de hecho, porque de alguna forma aprendí a ver el racismo cuando llegué a la ciudad de Popayán. No, no es que no lo sintiera cuando vivía en el valle, de hecho sí se siente, pero era algo más normalizado. Una vez llegué acá a Popayán, pude empezar a distinguir un poquito más gracias a que entré al Palenque y empecé como que a aprender, me empezaban a comentar un poquito, estos son microracismos, esto es tal cosa, y uno va aprendiendo y va empezando a pensar y a cuestionarse por qué ese trato, por qué esas palabras, por qué los chistes. Entonces, gracias de hecho al Palenque que me compartieron a esta hora de la reunión, pues me siento muy alegre de estar aquí. Pues dejo, estas eran mis palabras. Muchas gracias, Geneider. Nos dicen por el chat que lamentablemente Jorge Fernando no tiene el micrófono habilitado. Entonces, por favor, Gilmar nos pudiera presentar, por favor, al amigo Jorge. También ya se nos unió Edinson Yeye. Por supuesto, por favor, cuando ustedes lo requieran, pues la idea es que charlemos. Entonces, activen su micrófono o pidan la palabra, ¿vale? Con mucho gusto. Entonces, ¿hago la presentación de Jorge? Por favor. Bueno, sí, entonces me dice que tiene problemas con el micrófono. Entonces, bueno, Fernando Riasco Ramírez él es oriundo de Guapi, pero la mamá es de Guapi, el papá, mi tío, hermano de mi mamá, de López de Micay. Y desde hace mucho tiempo viene con esta idea de la cuestión de un canal de televisión o algo que tenga que relacionado con el cine, pero enfocado con el enfoque étnico, ¿no? Por eso lo quise invitar, vi pertinente invitarlo porque pues ha mostrado mucho interés en este tema. Es estudiante de Derecho, vivió mucho tiempo en Bogotá, en el momento vive en la ciudad de Cali y siempre me ha hablado pues de su intención de trabajar en este proyecto de cine afro en Guapi. Yo también le he estado diciendo
a ver si lo podemos hacer en López de Micay o en toda la costa pacífica, bueno. Caucana, López, Guapito, Timbiquí, generalmente siempre hablamos de los tres municipios hermanos, ¿no? Bueno, esa sería como la presentación general que puedo hacer de hoy. Muchas gracias, Gilmar. Cedo la Juan palabra. Esteban. Bueno, Sí, sí, claro que sí. Bueno, un poco para aprovechar la presencia del profe José Antonio, eh, digamos que lo primero que habría que, o lo primero que yo quisiera preguntarles alrededor de qué es la diáspora africana y cómo a partir de esa diáspora africana el mundo afro o el mundo se volvió y tuvo esa influencia fuerte afro. ¿A qué se llama la diáspora africana? Bueno, eso es un tema, un problema, un hecho o un evento que digamos en los últimos años, fundamentalmente a raíz de la conferencia de Durban en Sudáfrica, creo que fue por allá por el 2001, no tengo la fecha segura, se empezó a 2004, 2004, 2004 a ¿no? 2006. Sí. 2004, 2006, exactamente. Empezó a adquirir una connotación global, si se quiere, en el marco pues, de las agendas de las organizaciones y los movimientos eh, afro de diferentes continentes y países. Digamos que anteriormente tanto los estudios como las reivindicaciones están mucho más concentradas en los temas nacionales, afro-brasileros, afro-colombianos, afro-costarricenses, pero esa declaratoria contra la xenofobia, el racismo, que de alguna forma reactualizó, si quiere, los viejos planteamientos de los congresos panafricanistas que inician a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX en África, en Europa y por supuesto en América Latina. Y obviamente pues hay muchas interpretaciones, muchas perspectivas y enfoques por este concepto, esta perspectiva de la diáspora, ¿no? Lo primero que, por lo menos como yo lo he trabajado, diáspora no es un concepto exclusivo de la población africana. La diáspora es un concepto muy antiguo que trata de explicar los procesos a través de los cuales diferentes pueblos se han visto sometidos a formas de desplazamiento forzado, a formas de exilio, de migraciones violentas, y uno puede rastrear, por ejemplo, en el Testurián, que es uno de los textos antiguos de los hebreos, el concepto de diáspora. Se habla de una diáspora judía, para hablar toda esta historia de los pueblos pues, judíos desplazados que buscan su tierra prometida. Y, por supuesto, los pueblos africanos han sido objeto, hemos sido objeto de una diáspora histórica, de una diáspora continental y una diáspora global que tiene por lo menos sus inicios a partir del finales del siglo XV y todo lo que va a ser el fenómeno de la trata transatlántica. La gente que ha estudiado estos temas a profundidad, pues dice que por lo menos la diáspora hay que entenderlas en dos rutas, ¿no? Como un hecho histórico y como un proceso si se quiere, de memoria, de conceptualización, de afirmación, ¿no? Como evento, pues nos referimos fundamentalmente o se refiere fundamentalmente a los hechos históricos que se produjeron en el marco de la esclavización de la población africana hacia el nuevo mundo, como se denomina, pero no solo hacia el nuevo mundo, al Asia, ¿sí? A la misma Europa, porque digamos, esos procesos de movilización no se dan o no inician con la llegada de la población africana a América, sino
que son fenómenos muy anteriores. Entonces, pues ahí se habla de que estamos hablando de un desplazamiento forzado, la gente no llegó voluntariamente. ¿Sí? El hecho de que toda la población haya llegado encadenada con grilletes, pues es la muestra fundamental de que la gente no vino por placer o por gusto, sino que vino sometida en unas condiciones infrahumanas. Y ahí que van a generar múltiples procesos de resistencia, fugas, rochelas, apalencamientos, tomas de barcos, suicidios, es decir, una serie de estrategias diversas y complejas que empiezan a demostrar toda la resistencia que miles de hombres y mujeres de todos los lugares del África pues van a ponerse a la esclavitud. Entonces, pues ese hecho ya ha sido estudiado por historiadores, antropólogos, que muestran pues cómo a lo largo entre el siglo XVI y el siglo XIX van a llegar millones de personas forzadas, salidas de sus territorios. Eso va a tener una influencia muy profunda en la concepción de su desarrollo occidental en África, pues mucha de la población joven, capacidad de trabajo sale de esos territorios y genera en largo tiempo pues unas condiciones de desigualdad y desventaja histórica. Entonces, es un hecho histórico, es un fenómeno histórico donde hay archivos, donde hay textos, donde hay todas las minutas de compra y venta de las personas que son transformadas en objetos de mercancía, esto con un valor de cambio y de uso. Y ese acontecimiento pues no puede obviar las consecuencias nefastas que aún en esta contemporaneidad la población vive o padece. Veamos lo que pasa nada más en Estados Unidos, ¿sí? Con todavía la violencia criminal de la policía y del Estado se sigue ensañando contra la población africana o afroamericana, pues porque esos 4 siglos van a dejar un imaginario instituido de que las poblaciones negras son aptas solo para el trabajo, de que no tienen derechos, que le va a construir todo un imaginario de poblaciones de de segundo grado, de segunda naturaleza, se le pierde la condición humana y pues obviamente eso que va a contribuir a todo el desarrollo económico de Occidente, a fundar toda la maquinaria capitalista del mundo moderno, se le debe a la población, gran parte de la población africana. Sin embargo, lo que la población va a heredar fundamentalmente es el racismo, la pobreza, la exclusión y la discriminación, y todas unas representaciones, ¿cierto?, una serie de representaciones que minimizan, inferiorizan a las poblaciones. Pero paralelamente hay otro hecho, de esa ya de una manera como las mismas poblaciones históricamente van a reivindicar en un ejercicio de memoria política, ¿no?, su herencia africana. Y eso pues obviamente es un fenómeno que empieza desde el mismo hecho, desde los mismos tiempos de la esclavización. Hay toda una historia de poblaciones esclavizadas, hombres y mujeres, empiezan a usar diferentes estrategias para reivindicar su origen africano. Unos van a pedir la idea de retornar a África, otros se van a quedar en América en esas condiciones de marginalidad y se empiezan a construir una serie de narrativas, discursos, metáforas, ¿cierto?, movimientos políticos que reivindican la ancestralidad, el origen africano. ¿Cierto? El escritor afroamericano Du Bois lo llamó la doble conciencia, para mostrar cómo en el siglo XX la población afroamericana originaria, ya nacida en ese país, pues tenía una doble conciencia de ser parte de una nación que los excluía, pero también tener un origen que traspasaba esas fronteras nacionales. Bueno, y ese fenómeno en el siglo XX que va a tener una implosión muy significativa alrededor del mundo, justo cuando las personas, los movimientos, las organizaciones, líderes intelectuales, militantes de toda la diáspora africana, estar dispersa por el mundo, que empieza
a plantear su idea de un origen común. Así como los indígenas, nosotros somos pueblos originarios, estábamos aquí antes de la llegada de los invasores, pues la población de la diáspora dice nuestro origen, nuestras pertenencias nacionales son importantes, pero no se pueden reducir a ese contexto nacional, sino que tienen que remitirse a el origen de procedencia, que es África, y la manera como eso se ha reconfigurado en cada uno de los territorios de llegada de manera forzada. Porque eso ha corrido tanta pluma y tanta escritura que yo, digamos, lo que creo, retomando muchos autores, es que esas son como dos dimensiones para entender este fenómeno de la diáspora. Un hecho histórico que obviamente nos sigue influyendo en la vida contemporánea, y un ejercicio de memoria y apropiación de toda una senda y de toda una saga pues, que se ha transformado en movilización, en afirmación, en orgullo, y muchos otros aspectos. Profe, muchas gracias. Bueno, ahorita, pues qué chévere, el grupo se está nutriendo un montón, qué bueno. Entonces, por supuesto, con esta información que hemos obtenido de la diáspora, en efecto, el cortometraje Sueños Baldíos, para que lo discutamos y recordemos que el cortometraje nos invitará a que nos pensemos nuestra existencia más allá de la realidad que nos plantea ese cortometraje, y es una, un pueblo colombiano, por supuesto afro en este caso, que sigue siendo desplazado, que sigue siendo sistemáticamente eliminado de un montón de probabilidades decisivas para un país que, como pues ya muchos lo sabemos, tiene un proceso de blanqueamiento incluso atroz, o de un mestizaje que quiere invisibilizar todo el crisol cultural pues, que aún hay. Entonces, sobre eso pudiéramos hablar, por favor, la violencia sistemática que hay, los pueblos que están siendo más afectados que el resto de la comunidad, ¿vale? Quien quiera puede activar su micrófono, por favor. No todos a la vez, muchachos. Por favor, no todos, ¿sí? Ni todas. Me están aturdiendo, ¿eh? Todos. Sí, Es demasiado provocador. Sueños Baldíos es un cortometraje que se hace desde la Universidad Autónoma de Occidente alrededor de una historia ficción, en clave de ficción, alrededor de una familia, una mamá y un hijo que sufren la violencia y el desplazamiento. Se van a Cali, pero en Cali digamos que vuelven y encuentran que la violencia va detrás de ellos. Un poco este cortometraje nos recuerda digamos que esa violencia que en los pueblos más pobres y en muchos casos en los pueblos afro se vive desafortunadamente, y cómo los actores armados involucran al pueblo afro, a los afros, a la guerra. Muchos de ustedes vienen de territorios que no son centrales en Colombia y en el Cauca, y la guerra desafortunadamente que por mucho tiempo no se vivió en esos territorios se está viviendo. Digamos que las condiciones hoy del Pacífico caucano y colombiano en general son condiciones complejas en términos de la guerra, que dificultan y que problematizan mucho más la vida en esos territorios que antes eran unos territorios por lo menos alejados de la violencia. ¿Cómo viven ustedes, o cómo pueden reflexionar alrededor de el impacto de la violencia en el pueblo afro?
Por favor, si pudiéramos escuchar la voz de Janier, de Daniela, por supuesto. Bueno, el amigo Jorge tiene su micrófono inhabilitado por lo pronto. Víctor Gonzalo, por favor. Y por supuesto, Edinson, el profe José. El micrófono es de ustedes cuando quieran. Bueno, retrospectiva de cómo han sido vulnerados los territorios de la gente negra. Yo sí considero de que empieza la vulneración de los territorios rurales o apartados de las principales ciudades del país de la gente negra, empieza a partir desde el olvido estatal de la misma gente e incluso del mismo Estado, ¿no? También empieza ya por esa misma problemática, el olvido, el rechazo que se está haciendo por nosotros mismos al salir del territorio, porque empezamos a subvalorar la gente que está allá. Obvio, esto no es una, bueno, obvio no es una, ¿cómo se dice? No es una agresión así como las que se acostumbra a ver de guerras y todo eso, que más allá de eso entra esa parte, ¿no? Yéndonos un poquitico más allá, podemos entender de cómo el paramilitarismo y todas estas cuestiones, todos estos grupos armados, o como ley de la ley, vienen azotando la tranquilidad de veredas e incluso de los cascos urbanos de estos territorios, en que ya esa tranquilidad de dejar la puerta abierta e irse del vecino o la vecina horas y horas y que nada se le pase, ¿no? O llegar a las horas que fuera a su casa y que nada le pase. Entonces, desde eso ha venido como perdiendo la tranquilidad y al mismo tiempo es una amenaza directa e indirecta para toda la población del territorio. ¿Por qué? Porque ya la gente empieza a sentirse cohibir, a no sentirse tan libre o tan suelto como acostumbraba a hacerlo. Eso implica a que la gente empiece a desplazarse de una manera forzada, no directa, ¿no? Pero que al mismo tiempo influye, ¿ya? Entonces, de esa manera yo creo que se ha visto como es un deterioro ahí como cultural, ¿no? Y que se pierde porque ya la poca gente que queda empieza como a no hacer nada y el resto va como migrando, o más bien no migrando, porque las condiciones en las que salen no es migrar, sino a desplazarse. Ya, entonces yo creo que aquí los actores directos de problemáticas que viven los territorios son el Estado y pues los grupos armados al margen de la ley. No quise que dice, pero creo que va como relacionado, no sé si respondí a ello. Por supuesto Sí, que sí. Sí, Jorge, por favor. Sí, ya me menciona. Sí, Jorge, por favor, lo escuchamos. Buenas noches. Mi nombre es Jorge Hernando Riasco Ramírez. Soy nacido en la ciudad de Bogotá y criado en Guapicauca. Y gracias por la invitación a este importante evento. Y yo opino que nosotros, y en general como miembros de la sociedad colombiana, debemos dar a conocer nuestra de hacer la propuesta audiovisual. Yo observo normalmente, y es un cuestionamiento que me hago todos los días, en los canales regionales, privados, no hay una presencia activa de la población afro, es muy marginal. Es algo que me ha inquietado y me llama la atención. Y yo siento la propuesta audiovisual, nosotros imitando un poco la experiencia afro-norteamericana, va a posibilitar que haya una fuente para los jóvenes y la población afrocolombiana en particular, pues la que tiene que ver con la de la margen de la costa pacífica. Para no extenderme, ese es el motivo y
el por qué estoy aquí, en poder desarrollando una propuesta, un espacio, mecanismos, una idea de realización audiovisual, de a conocer la experiencia de vida de los afrocolombianos en particular. He hecho otro tipo de actividades, pero específicamente también quiero... Muy buenas noches. Muchas gracias, Jorge. Víctor, Janier, Daniela, el micrófono es de ustedes, cuando quieran. Muy buenas noches. Quisiera, pues, mostrar, bueno, más que mostrar, como hablar un poco sobre también dentro de todo este conflicto y todo ese abandono estatal y todas esas problemáticas que, como lo explicaba el compañero Edinson Bermúdez, el papel como se ha vulnerado el derecho de la mujer negra en los territorios. Desde el mismo hecho de la presencia de los grupos de ley e incluso la presencia del mismo Estado, pues cuando militariza como la mujer siempre por ambos grupos es vista, las mujeres negras, las niñas, las adolescentes de los territorios, somos vistas como un objeto sexual. Muchas, incluso ¿cómo te digo? A ver, los grupos militares, cómo van a los territorios y en muchas ocasiones abusando de jóvenes, abusando de niñas, ¿ya? Y por este mismo olvido estatal en el que estamos, cómo a la mujer ingresar a un grupo al margen de la ley, también dentro de ese grupo todos los abusos, toda la discriminación por el simplemente de ser hecho de ser mujer que sufren al pertenecer a uno de estos grupos, ¿no? Daniela, gracias. Janier, Víctor, profe Antonio, José Antonio. No, pues sí, buenas noches. Hombre, Buenas noches, compañero. Bien. Sí, pues así como pues, se está hablando de la parte del olvido estatal, pues hay que tener en cuenta que pues en nuestro territorio ha sido un olvido histórico, ¿no? Y además de que es un olvido histórico, pues igual el Estado viene siendo cómplice de los actores de los grupos al margen de la ley. Ejemplo que pues para a nuestros municipios poder llevar, por decirlo así, un ejemplo, poder llevarle la alimentación, todo va en barcos de cabotaje. Pero pues las Fuerzas Armadas allá saben en qué lugares están los grupos al margen de la ley, pero no llegan a esos sitios, como que pues no sé si están confabulados o en común. Teniendo en cuenta que nuestras poblaciones no tienen, por decirlo así, vida digna, de que siempre pues nos han tenido empobrecidos, siempre los alimentos que llegan allá en el valor económico son más costosos. Además de eso, pues siempre a las personas que buscan salir de una manera adelante con sus microtiendas, siempre les toca estar pagando un impuesto diario, el cual a ellos pagar un impuesto diario hace que sea para nosotros poder comprar esos alimentos. Pues también por otro lado, podemos mirar cómo pues el sistema de salud para nuestras comunidades es supremamente precario, donde ellos no se piensan que pues allá las mujeres necesitan un ginecólogo, los niños necesitan un pediatra, y así por ejemplo también cuando pues hay casos de personas que tienen accidentes graves, no tienen cómo operarlos allá, sino que toca trasladarlos acá de remisión. Ya tampoco hay un médico cirujano, o sea, todas esas cuestiones de que aún nos siguen vulnerando. Racismo estructural. Donde pues se puede evidenciar lo del racismo estructural. Además, también lo que podemos mirar en el tema de educación, donde por ejemplo los laboratorios de física y de química
no cuenta con los implementos necesarios para uno poder realizar el laboratorio. Se supone que pues a nivel nacional en los temas de educación todos tenemos el mismo currículum, pero pues uno puede evidenciar cuando uno pues se traslada de acá a la ciudad, al interior, de que por ejemplo cuando uno está en 11 uno no ve por ejemplo en el área de las matemáticas temas como límites, derivadas y demás. Y cuando uno llega acá uno siente ese choque, porque pues uno no mira esas materias y acá los profesores asumen de que pues todas esas materias las miramos en el colegio. Y cuando tú pides que te expliquen, dicen, no, eso tú lo debiste ver en el colegio y así de una manera te van frizando y haciéndote a un lado, donde pues no te interesa lo que tú pienses y sientas. Pues ese es mi aporte. Gracias, Víctor. Sí, en efecto, usted lo dice claramente, ¿no? Es un caso de empobrecimiento, pues del olvido que estamos acá sosteniendo a propósito de muy concretamente una región pacífica absolutamente olvidada. Janier, ¿nos quiere compartir algo? Profe José. Buenas noches. ¿Me escuchan, cierto? Sí, sí. Sí, señor. Listo. Mira, en efecto, creo que la línea de discusión y la línea de trabajo concuerda con mis compañeros que ya han intervenido. Y lo que es que Colombia, al ser un Estado, pues en su forma de gobierno presidencialista y su forma, y su forma de Estado como unitario, tiene una función que demandó en principio el constituyente y es que el Estado debe tener el control territorial, sí, de toda la nación, que no se ve. Y esto se refleja en que las comunidades están siendo de cierta forma gobernadas o los territorios por diferentes actores. Y eso genera, en fin, unos choques de poder que perjudican directamente a las comunidades que están en esos sectores y en esos territorios. Las comunidades negras del Pacífico, además de que ya se ha dicho que están en el olvido estatal, enfrentan unos problemas que han sido ya denunciados, visibilizados hasta el cansancio de la gente negra de los territorios, y es los actores armados y la minería, los cultivos de uso ilícito. Y la respuesta del Estado a esta problemática que ha tenido los pueblos es militarización y glifosato. Y esto lo que hace es en jaque la misma subsistencia de la gente que está en esos lugares y en esos territorios. Y esta problemática solamente hay alguien que los puede intervenir y mitigar, y es el Estado. No hay otro actor. Es el Estado que tiene la responsabilidad constitucional, la social, llegar a esos lugares, a esos sectores e intervenir, como lo manda la Constitución Política, que es su función social. Pero mira, algo bien paradójico en eso es que el Estado minimiza la denuncia que hacen las comunidades. Y eso es un gran problema, porque las comunidades hacemos la denuncia, visibilizamos el problema y nos sentimos solo al final. Y esta invisibilidad o esta minimización que hace el Estado de las problemáticas de la gente hace que las personas hagan la denuncia y se sientan al final desamparados y repercutan los actores armados en contra de quienes hacen la denuncia. Por eso vemos a muchos líderes asesinados, porque pero como no hay respuesta del Estado, terminan siendo víctimas de este mismo sistema que ignora o hace caso omiso a estas problemáticas. Pero la gente negra seguirá denunciando y seguirá alzando la voz por la defensa de sus lugares, sus territorios. Profe José Antonio, este empobrecimiento que tienen y que viven muchos de los pueblos afro, de las comunidades afro en Colombia, uno la puede acercar a lo que uno podría llamar un racismo de Estado o un racismo estructural. Yo Sí, creo creo que la pregunta dale, no iría, dale, ¿no? Yeye. Porque yo creo que la pregunta no iría en la medida de que todos hemos enunciado de que sí se reconoce y eso que aquí todos
o la mayoría venimos del Pacífico, y reconocemos que es un olvido y es un racismo estructural histórico, ¿no? E incluso antes y ahora, posterior a la constituyente del 91, seguimos siendo olvidados. Si antes no éramos personas, ahora somos personas, pero nomás como por ahí una cosa ahí como para que se tranquilicen. Porque incluso, empezando desde que si nosotros, de que ese racismo estructural se pusiera en duda, a la pregunta que hace, porque la estás poniendo en duda, eh, empezaríamos con la reglamentación de la ley 70, por ahí entendiendo la cosa. Pero ni siquiera han hecho eso, o sea, de 9 capítulos apenas han reglamentado 3 y ya llevamos 27 años en esa vaina. Es decir, y los negros no han sido escuchados en este país, ni los territorios de la gente negra han sido escuchados, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta en esa medida es una falta de respeto porque además de que todos enunciamos el olvido y el racismo estructural que hay, lo preguntas y poniéndolo en duda. Y yo creo que no debería ser en esa medida, ¿no? Me disculpas ahí. No, creo que no lo puso en duda. Estoy preguntando para que ustedes, para abrir la conversación. Yo tengo mi posición, pero la idea aquí es poderlos escuchar. En ningún momento estoy dudando desde mi punto de vista del racismo estructural y de la exclusión que viven las comunidades negras. Es básicamente una forma simplemente lingüística para abrir el tema de conversación. Qué pena si se sintió que estaba poniendo en duda algo que no. No, yo creo que pues lo que han dicho los muchachos, pues, que efectivamente, si tomamos pues el cortometraje, pues, simplemente es una expresión visual de un fenómeno. Ellos muy bien lo han reseñado y es un fenómeno histórico, sistemático y estructural. Es decir, en este continente y específicamente en este país llevamos 2 siglos, casi más de 2 siglos de época republicana, donde las viejas promesas y de derecho nunca se han cumplido. Por el contrario, lo que uno ve cada día es una degradación, un retroceso en lo poco, ¿sí?, que las comunidades han logrado a través de su esfuerzo, de su organización y lucha poder conquistar. Sin embargo, pues uno ve en este marco de este conflicto armado ya no es coyuntural, sino que es parte de esa sistematicidad de este país, es que cada vez los derechos o los conquistados se devuelven. Y ayer lo decía, de la ley 70, 27, casi 30 años, no se han reglamentado todos los capítulos, ¿sí? Y sobre todo asuntos fundamentales que tienen que ver con los recursos naturales, con los hidrocarburos, ¿sí?, con asuntos que la ley del Estado todavía sigue considerando como sus propiedades, como sus territorios. Y me parece pues que efectivamente mmm, esas viejas demandas de la abolición de la esclavitud legal todavía siguen pendientes. Y creo que además hay un asunto importante resaltar ahora que estamos en una cultura tan compleja y que se suma pues al tema de los asesinatos de la población afroamericana en Estados Unidos. Gran parte de los asesinados en Colombia son población afro, población indígena y población afro. Y eso es también una expresión de un racismo que acude a métodos violentos de eliminación física, pero que bajo la consigna de líderes sociales que efectivamente estamos viendo, pues también se esconde un problema y es el odio racial, la violencia étnica, la violencia racial, eh, de la cual muchos hombres y mujeres afro que son víctimas de un conflicto que no quiere también reconocer abiertamente que este conflicto ha tenido un componente de violencia étnica y racial en un país que sistemáticamente niega el racismo. Y que creo que es uno de los grandes problemas, ¿cierto?,
y es que en América Latina, pues, a diferencia de Estados Unidos, de Sudáfrica, el racismo no se considera un problema, no se considera una de las causas fundamentales de las desigualdades y del conflicto. Y me parece que precisamente en esta coyuntura violenta que está pasando con la población afroamericana, de la cual mucha gente se manifiesta y por lo menos expresa cierta durabilidad, también vale la pena hacer el llamado a que muchos de los líderes asesinados en este país son personas afrocolombianas y que no podemos ocultar bajo el manto de un conflicto político. La idea es que muchos de esas víctimas en estos casi más de 70 años de violencia, pues también han puesto muchísimas de los territorios de poblaciones afro. Creo pues que ese testimonio audiovisual es pues, una muestra de cómo esto repercute de modo violento en la vida, en el futuro de muchas generaciones que tienen que salir víctimas del conflicto a ingresar ciudades donde sabemos no hay ningún futuro, donde tienen que padecer la indiferencia del Estado, de la sociedad y de los sistemas, de las instituciones sociales, la doble estigmatización de afro por ser desplazados, por ser víctimas del conflicto, por ser mujeres, por ser madres, cabeza de familia, por ser jóvenes que viven o tienen que llegar a territorios marginalizados, donde pues, efectivamente lo que vemos es una reproducción, que es una continuidad de un viejo modelo hacendatario y colonial que no se lo único que te sigue quedando es la resistencia, la organización, la voz pública y la denuncia frente a un Estado, además, que cada vez tiende a erotizarse y ir por la ruta de la violación de los derechos a todo lugar, a toda cosa. Así es, muchas gracias, profe. Pues como nos lo planteaba el cortometraje, que pues nos ha dado la posibilidad de discutir, vemos que en el relato que nos presentan no hay de dónde huir, y precisamente ese señalamiento parecería que persiste, más allá de lograr una serie de posibles derechos, de posibles oportunidades. Pues se ha dicho acá, ahí están los microracismos, microconflictos, un micropoder exacerbado que mantiene aisladas a un montón de comunidades, y pues esa es una realidad que lamentablemente, como lo comentaba el amigo Jorge, nunca vamos a ver en los canales nacionales públicos. De ahí pues el afán pues por proponer estos espacios de debate, y que en relación a algo que nos decía la vez pasada Yeye, es que efectivamente estos espacios tienen que también ponerse al aire en otros momentos, todo el tiempo, ¿sí? Pues ser afro es una condición concreta de la existencia. No somos afro porque es mayo, porque es 21, porque hay una, sino que queda abierta la invitación para que en efecto pudiéramos entre todos y entre todas hacer este espacio extensivo a más fechas, ¿sí? Para que además de conmemorar, celebremos. Esa sería la invitación. Juan Esteban. Vale, agradecer la presencia de todos ustedes e insistir en la posibilidad que conformemos y fortalezcamos este espacio. El cine, el audiovisual, unas ventajas y unas posibilidades muy grandes, y este espacio de Afrocine está abierto para fortalecer estas distintas miradas, para poder lograr traer miradas de otros lugares donde el mundo afro
se desarrolle. Agradecerles a todos ustedes y estas 2 semanas de Afrocine terminan bien con presencia de todos ustedes. Bueno, pues de mi parte, verle a la invitación, cierto que Rodrigo, Juan Esteban también, creo que son muy importantes este tipo de espacios, nos convocan, por lo menos en esta forma de comunidad tan distante en la que estamos, las tecnologías, a oírnos, a escucharnos, ¿sí? Abrir estos espacios para, por lo menos, hacer encarse, ¿no? En una situación, en una coyuntura que no la estamos pasando para nada fácil y que pues ha mostrado y ha constatado las tremendas desigualdades en las que vivimos en este país, sobre las cuales muchas poblaciones padecen los efectos de vivir en un país lleno de contradicciones y necesidades. Y pues también a los muchachos del Palenque, los cuales siempre he reconocido un actor vital en la ciudad y en la universidad, que me parece también que ha dinamizado importante y fundamental todos estos fenómenos de las reivindicaciones y de las luchas fuera de la universidad. Y esperando que, como ustedes bien lo han señalado, estos espacios trasciendan el 21 de mayo, la semana de la prosperidad, porque pues, los fenómenos y los problemas son históricos y se siguen viviendo de forma cotidiana. Creo que también es loable y es importante reconocer cuando unas personas abren este tipo de escenarios y espacios que convocan y nos convocan a reflexionar sobre toda esta situación. De mi parte, pues muchas gracias y como siempre les digo, el trabajo que hago y el trabajo que hacemos desde el centro, siempre dispuestos a poder apilarnos a las cosas que nos comprometen y en la medida de lo posible estar siempre ahí. Ok, bueno, yo de antemano pues también agradezco eso. Pues nada, es una cosa que a mí me surgió desde como el quinto semestre, que ahorita de hecho es mi trabajo de grado, es la representación de la gente negra en la televisión colombiana. ¿No? Entonces, yo agradezco esa iniciativa que tienen ustedes en empezar a pensarse los afrocolombianos o los contextos de la gente negra en términos audiovisuales, ¿no? Sí, porque siempre se ha pensado en términos sociológicos y demás investigaciones, pero nunca se ha hecho como empezar a pujar por eso de esa fuerza de la representación de los contextos de la gente negra. Y es importante que se empiece en espacios, no lo puedo llamar pequeño, porque el Festival de Cine ya lleva varios años, cada año me he enterado que ha salido por cita, y toda esa fuerza es gracias a toda la insistencia que han tenido ustedes que han estado organizando esto, ¿no? También la vaina es que entiendo que este festival de Afrocine o lo que se está planteando es una medida en que se pueda hacer la representación de la gente negra en los medios audiovisuales en términos de una manera significada, ¿no? Porque si bien hemos visto desde la televisión hasta en las películas y novelas, nunca son muy poquitos los papeles, por no decir nunca han sido poquitos los papeles en que la gente negra es representada dignamente, sino que siempre se representa de una manera folclorizada, de una manera el ingenuo, el tarado, la servidumbre, pero nunca es como un papel primo, se plantea, creo que dentro de los cortometrajes que han realizado o del que menciono, como por ejemplo el que Rodrigo nos mostró la vez pasada. Me pareció que es un trabajo bien hecho en términos audiovisuales y narrativo y de contexto social también, porque miré que habían 3 focos ahí, que era como
la clase, el olvido y el olvido está, y como la cuestión de que siempre se ha tenido a las personas negras y sobre todo a los muchachos como una cuestión de no poder y creo que ese cortometraje reflejó esas tres iniciativas más allá de poner todo negro una silueta negra de papel principal. Yo creo que por aquí es el camino y pues muchachos, muchas gracias por esta invitación y pues pensar en el Palenque, en personas como el profe José y otras personas que han venido aportando durísimo y fuertemente a esto desde años atrás, a que estas cuestiones se den y que esta dignificación se venga dando por otros campos y que por el medio audiovisual empiece por aquí. Vale, muchachos, chicos, chicas, hasta aquí Afrocine. Muchas gracias por esta conversa. Siempre conversamos un ratico largo. Rodrigo, despídanos. Amigos y amigas, pues Afrocine es más allá de la iniciativa que pues en su momento tuvimos con Juan Esteban. El evento es para que sea pues de todas las personas que queremos tener una voz audiovisual pues en el mundo de la expresión. Recordemos que pues esta circunstancia de aislamiento nos impone esta posibilidad, pero pues en la medida de lo posible y viendo cómo nos impone una posibilidad o no del contacto, pues la idea es que nos juntemos, ¿no? Que discutamos, que charlemos, que pudiéramos incluso, como habíamos conversado en su momento en el marco de una reunión del Palenque Universitario, poder discutir los cortometrajes y que entre todos pudiéramos hacer una curaduría, que creo que es súper importante, pues lamentablemente quedó un montón de material por fuera y está disponible, entonces sería tenerlo ahí para poder seguir, para ampliar el reconocimiento a propósito del audiovisual, que pueda ser un bonito espejo. Por acá me dice, bueno, el profesor Antonio dice que gracias por la invitación. Y por acá el amigo Jorge quiere intervenir, por supuesto. Claro que sí, yo no quisiera ser quien se despide. Jorge, el micrófono es suyo. Gracias. Rodrigo, la propuesta audiovisual, estereotipos que manejan una comunidad en particular. Entonces, en Colombia, muchas veces las personas manejan o tienen un concepto sobre ciertas personas, que los medios de comunicación de esa población que ha sido estigmatizada a través de sus propuestas audiovisuales, una propuesta para cambiar eso. Entonces, esa es la invitación que entre todas y todos cambiemos esa visión que tiene la nacionalidad colombiana, porque no ha habido una propuesta. Jorge, qué pena, podía, no sé, repetir o algo, mirar qué está pasando, porque se escucha como si hubiera interferencia, no sé, te escucha bien. Muy amables por la invitación y no quiero extenderme más en el uso de la palabra. Gracias, buenas noches. Vale, Jorge, muchas gracias. Pues sentimos mucho pues la problemática con el micrófono, la conexión. Recordemos entonces, de verdad, hagamos comunidad para que este evento pues pueda... para alguien más quiere intervenir. Sí, Jorge. No estaba diciendo, es que por favor intentemos juntarnos. Por favor, que continúe alguien más.
Sí, les decía que por favor intentemos juntarnos un poco más para que esta muestra Afrocine se escape de la institucionalidad del mes de mayo y la afrocolombianidad. Estoy absolutamente de acuerdo, la presencia tiene que ser constante, ¿vale? Y una invitación es a que hagamos escuela, ¿sí? A que debatamos estos contenidos audiovisuales y que en la medida, pues incluso también, ¿por qué no? Pensar en que pudiéramos aportar nuestros propios contenidos a la muestra. Esa es la invitación que queda para que lo pensemos mucho más allá. Juan Esteban. No, dale, Rodri. Insisto en agradecer y en la intención de volvernos a juntar. Los materiales siempre, digamos que no están disponibles porque no son nuestros, pero siempre podemos decirle a los realizadores que nos los presten y que nos lo faciliten para otros espacios. Esperemos lograr seguir este ejercicio. Edison. Sí, yo te iba a preguntar eso, iba a decir qué posibilidades en la medida de nosotros poder ver la producción que tienen ustedes, bueno, la que han logrado recolectar, ¿no? Para nosotros verla, analizarla y hacer su trabajo acá internamente entre Palenque y pues así mismo también ver tener una perspectiva respecto a pues yo creo que en esa medida creo que las conversaciones las posibles conversaciones que puedan seguir habiendo eh, pueda ahondarse, ¿no? Porque aquí nosotros hablamos desde lo que hemos aprendido desde los espacios de formación del colectivo pues creo que también es necesario como tener ese contexto de las producciones, ¿no? Como por ejemplo el que nos mostró este man, insisto en eso, que nos mostró Rodrigo, el de Jover, creo que por ahí habíamos empezado como sabroso porque la gente empieza a recordar más cosas y creo que será una motivación más o puede ser una motivación inicial de que nosotras podamos pensarnos producciones audiovisuales y no sé qué nos inspire. Pues, o sea, la cosa concreta es qué posibilidad hay de que nos muestren estas producciones que ustedes han logrado recolectar. Digamos que tenemos toda la posibilidad, hay que hablar con los realizadores y dependemos un poco del espacio que logremos concretar, si es público, si es privado, pues digamos que hay muchas posibilidades. Tenemos el año pasado y los contactos con sus realizadores y las películas de este año y sus contactos. En general, a los realizadores les interesa que sus películas sean analizadas, digamos que en principio podemos contar con ellas. Bueno, hay que hacer la gestión en todo caso porque hay que respetar los derechos que los realizadores tienen sobre sus películas. Sin embargo, tanto Rodrigo como yo estamos dispuestos a entablar esa conversación con ellos y ponerla a disposición. Entonces, busquemos otros espacios, esperemos que este asunto del confinamiento lo logremos superar de la mejor manera y dispongámonos a fortalecer el espacio de Afrocine que ayude a fortalecer y a posicionar mucho más los espacios de organización que ustedes como Afro tienen tanto en Popayán como digamos que en el Cauca y en general en Colombia. Entonces ahí estamos disponibles. Así, don Rodrigo, díganos hasta el próximo Cine Afro. Amigos y amigas, por estar allí, por hacer parte por estar pendientes de esto y muchas gracias a todos y a todas. Abrazo fuerte y pues insistamos, ahí está el canal abierto para que juntos y juntas podamos volver a hacer Afrocine y vernos en la pantalla. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Rodrigo, y ella es una pregunta que sí también iba a preguntar lo mismo, algo parecido. Pongámonos de acuerdo. Porque tengo entendido. Señor.
tengo entendido que va hasta el 31, entonces mañana hay otro tema, No, hay otra reunión. no. Fue un error en la programación. Solo estaríamos hasta hoy. Por eso Juan Esteban insiste en que sea yo quien despida el evento. Lo que tenemos que pensar es en encontrarnos nuevamente. Puede ser en 2 meses. Miramos cómo. Para que podamos tener contenidos disponibles y poder